Hoy en esta parte número 175 de Preparando el Gobierno Mundial nos vamos a centrar en tres noticias, tres totalmente unidas. Y vaya noticias, estad atentos. Como veis en la portada, todo dará vueltas alrededor precisamente de los tres símbolos que hay aquí, incluido el círculo. Agenda 2030, la encíclica del Papa, el gran protagonista, Laudato Si. Pero además, mirad la carta que hay justo debajo suyo. Esas famosas cartas de INWO, Illuminati New World Order, que prácticamente eran de las primeras conferencias que tratamos, era el año 2006. ¿Y qué tiene dentro? La Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver todo esto junto? Pues ahora mismo lo vais a ver. Empezamos por esto, la Semana de la Sostenibilidad. Mirad, aquí tenéis el logo y además, como no, The Economist, la famosa revista que tantas veces hemos tratado también. Estamos encantados de invitarle a la Semana de la Sostenibilidad, cuenta atrás para la COP27, un evento híbrido de 4 días organizado por Economist Impact del 3 al 6 de octubre, o sea, el mes que viene. ¿Y dónde? Fijaos, virtual, Londres y Abu Dhabi. En un mundo en evolución, la humanidad necesita adaptarse para prosperar. Después de la conferencia COP26 sobre la lucha contra el cambio climático, ahora tenemos 8 cortos años para cumplir algunos de los objetivos de colaboración más ambiciosos de la historia, con muchos países y organizaciones que aspiran a reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Pero, ¿qué sólidas fueron las promesas hechas en la COP26? ¿Cómo pueden las empresas asegurarse de cumplirlas y prepararse para más compromisos en la COP27? Cuando se desarrolla un conjunto cada vez mayor de normas y reglamentos, ¿cuáles debe seguir? ¿Y cómo debe comenzar a prepararse para adaptar su negocio en caso de que no se cumplan los objetivos climáticos? ¿Estáis leyendo bien conmigo? Agenda 2030, 8 años por delante. ¿Pero qué sucede? ¿Se va a llegar a conseguir el objetivo que se habían marcado? Pues dicen que si no se cumple, ya te puedes ir preparando si tienes tu negocio, porque tendrás, como no, deberás ceñirte a esos objetivos de algún modo, y eso se te va a aplicar. ¿Queda ya una duda? ¿Se va a poder cumplir? Mirad qué más nos dicen, porque hoy va de esto, Durante 4 días podrás vivir alrededor de 65 sesiones, 150 ponentes y más de 8.000 virtuales y 5.000 asistentes presenciales en la Semana de la Sostenibilidad Countdown COP27. Reunirá expertos para brindar ideas prácticas que lo ayudarán a avanzar más rápido y prepararse para la COP27 con una agenda repleta que incluye paneles, entrevistas, redes y mesas redondas cerradas. Te puedes registrar, etcétera, etcétera. Y ahora, además, nos dicen la lista de oradores. Fijaos bien. Bill Gates, sí, qué raro, ¿no? Fundador. ¿Y quién más? Bill Melinda Gates Foundation, sí, sí. ¿Cómo no? Es el que hizo, el fundador, y copresidente también de BlackRock Energy. Está en todo, Bueno, luego aparecen más personas, Elizabeth Lewis, de Blackstone, Emma Stewart, de Netflix, John Brown, de Beyond Net Zero, VP, exdirector ejecutivo de BP, Jean Francis Dush, director gerente, jefe global de infraestructura y finanzas estructurales, director de inversiones de deuda de infraestructura, Bridge, Edmond de Rothschild. Bueno, mira por dónde, qué nombrecitos van saliendo, Y luego sigue con algunos más, que aquí podéis ver. En fin, como no, también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ahí tiene que estar.
Bien, esto ya lo veis para el mes de octubre. Sponsors, aquí tenéis a unos cuantos, pero fijaos que después de ver esta lista de sponsors que aquí aparecen y este más, mira por dónde que nos dicen oportunidades de patrocinio. Para oportunidades de patrocinio, comuníquese con tal. O sea que, venga, todo abierto para que haya patrocinio, con lo cual esto tiene que funcionar, porque además quienes hacen de patrocinadores no son el negocio de la esquina que vende 4 manzanas, ¿eh? Bien, vamos ahora a por la siguiente noticia que tiene que ver directamente con la Agenda 2030 también. Calculan cuánto cuesta conseguir los objetivos de la ONU para luchar contra la pobreza, el hambre y el cambio climático. Atención a lo que ahora vamos a leer. Era noticia de este 10 de septiembre. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU no podrán alcanzarse en 2030 y existe el riesgo de que no se logren hasta dentro de muchas décadas, indica un nuevo reporte. Vaya, el tiro por la culata. ¿Será que no sabían que eso no lo podrían alcanzar? ¿Pero qué creéis que van a hacer? Mirad. Aumenta un 25% el coste para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU para el año 2030, que incluyen erradicar la pobreza y el hambre, además de luchar contra el cambio climático. Para solucionar todos estos problemas actuales, ahora hacen falta entre 135 y 176, atención, trillones de dólares, no millones ni billones, trillones de dólares. Lo afirma el informe publicado por Force for Good, una organización que busca transformar el capitalismo moderno para que sea una fuerza del bien en el mundo y así lograr un futuro sostenible. Fijaos, transformar el capitalismo moderno. Según el informe, el coste total para lograr el desarrollo sostenible al que aspira la ONU ha aumentado entre un 15 y un 25%, pasando de un valor aproximado de entre 116 y 142 trillones de dólares a 134 y 176 trillones. O sea, es que ya antes ya hablaban de trillones, pero ahora aún son más. Este cambio tan rápido se debe a varias razones, entre las cuales hay la inflación, la financiación necesaria para la neutralidad climática, que ha aumentado, los costes acumulados derivados de la infradotación histórica y el persistente déficit de financiación de la asistencia oficial para el desarrollo. También se debe tener en cuenta que cada vez estamos más cerca del 2030, año que la ONU marcó para lograr los objetivos, lo que aumenta el dinero que debe invertirse ahora. Además, los avances en varios objetivos de desarrollo sostenible se han frenado en los últimos años. Hay 100 millones más de pobres y 100 millones más de niños que no alcanzan el nivel mínimo de lectura, además de 210 millones de personas más que se enfrentan a la inseguridad alimentaria que en 2019, o sea, de mal en peor. La atención de los gobiernos se desvía hacia problemas como la crisis energética y la inflación de 2022. En Occidente, la lucha contra el cambio climático se ha llevado al terreno de la política, dividiendo la postura de la población al respecto. El 62% de las 2.000 empresas más grandes del mundo no se han comprometido con la neutralidad climática. Las empresas en general consideran los ODS como filantropía y no como oportunidades de inversión, por lo que no están interesadas en financiarlos. Por lo tanto, los ODS no se alcanzarán en 2030 y corren el riesgo de necesitar muchas más décadas para lograrlos, según el informe. El sistema económico mundial debe cambiar para completarlos a tiempo. Atención, debe cambiar. Por ejemplo, el sector financiero, como custodio del 90% del capital mundial, debería desbloquear estos fondos para financiar los objetivos de la ONU. La naturaleza extrema del desafío requiere un sistema robusto de capitalismo adecuado para la transición del mundo a un futuro muy superior, afirma el informe de Force for Good. Un futuro muy superior. ¿Un futuro muy superior? ¿Qué va a ser? El futuro muy superior solo nos lo va a dar la segunda venida de Jesús, porque antes va a ser lo peor de lo peor, muy superior encima.
Bueno, pues ya veis qué cosas, ¿eh? Resulta que no les da el número para llegar a eso, necesitan una muchísima mayor inversión y, cómo no, por tanto se ven obligados a que deberán apretar mucho más las clavijas y eso sí, habrá que hacer unos ajustes para que todo llegue a cuadrar. Podría tardar décadas, pero hay que hacer un cambio en la economía. Una vez más, recordad esto, ¿eh? Cómo van a por lo mismo continuamente. Y ya sabían que la Agenda 2030 por sí sería imposible de cumplir, porque pasaría lo que es evidente que iba a pasar, lo que está pasando ya. ¿Pero creéis que ya no lo sabían para llegar a apretar más las clavijas y conseguir sus objetivos sí o sí? Y me refiero a objetivos que precisamente no van a ser los mejores para el pueblo de Dios. Sí, porque al final todo esto, recordad, va hacia Laudato Si. Recordad esto. El mundo estará fatal y hará falta una solución. Ya sabéis quién la va a dar, ¿eh? El mismo que ha movido la Agenda 2030 por detrás de la ONU, el papado. Y allí ya sabéis lo que hay, la ley dominical, ¿eh? No olvidéis esto, la solución a los graves problemas mundiales, según ellos, ¿eh? Bueno, pues mirad, ahora termina esto así. En julio, la Organización Meteorológica Mundial también presentó un informe en el que se alerta sobre los impactos del cambio climático que seguirán agravándose en América Latina y el Caribe, poniendo en riesgo a la población de la región. Bueno, nos vienen a decir que habrá una, triste decirlo, lamentable decirlo, limpieza de población en ese lugar. Bueno, en fin, ya recordaréis que precisamente el que era príncipe de Gales, que ahora pasa a ser el rey Carlos III de Inglaterra, ya hablando en su foro, que tenía que ver con el Foro Económico Mundial, el tema de Davos, etc., ya llegó a decir que el mundo no podía seguir así, creciendo con tanta población y que había que reducir la población mundial. Sí, sí, lo dijo, ¿eh? Bueno, pues veremos quiénes son los que serán más afectados al final, o de inicio, porque a este paso, entre unas cosas y otras, sí, ciertamente la población mundial va a quedar diezmada, tenedlo claro, ¿eh? Porque las profecías lo dicen. Y ahora mira por dónde la última de las noticias, que diría que es la guinda del pastel de todo esto. Tiene que ver con Laudato Si, por tanto, con el Papa Francisco. Recemos a María para que el mundo sea preservado de la guerra atómica. Era noticia del 10 de septiembre. El mismo día que el anterior, ¿eh? En su discurso a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, el pontífice recordó que San Juan Pablo II dio gracias a Dios porque, por intercesión de la Virgen, el planeta no ha conocido el horror del conflicto nuclear. Por desgracia, debemos seguir rezando por este peligro, que los científicos, añade Francisco, formen una fuerza por la paz. Es necesario movilizar todos los conocimientos basados en la ciencia y la experiencia para superar la miseria, la pobreza, la nueva esclavitud y para evitar las guerras. Rechazando algunas investigaciones inevitablemente destinadas en circunstancias históricas concretas a un final de muerte, los científicos de todo el mundo pueden unirse en una voluntad común de desarmar la ciencia y formar una fuerza de paz. Así lo destacó el Papa Francisco al reunirse con los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, centrada en el tema «La ciencia básica para el desarrollo humano, la paz y la salud planetaria». El pontífice pide a los miembros de este organismo en particular que promuevan en este momento de la historia el conocimiento que tiene como objetivo la construcción de la paz. Después de las dos trágicas guerras mundiales, parecía que el mundo había aprendido a encaminarse progresivamente hacia el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional y las diversas formas de cooperación. Pero, por desgracia, la historia muestra signos de retroceso. No solo se intensifican conflictos anacrónicos, sino que resurgen los nacionalismos cerrados, exasperados y agresivos. Esto está citando la encíclica Fratelli Tutti también, ¿eh? Así como nuevas guerras de dominación que afectan a los civiles, a los ancianos, a los niños y a los enfermos y causan destrucción por doquier. Y ahora, atención,
Nuevas e inquietantes sombras que parecían destinadas a desvanecerse envuelven ahora el mundo. El pontífice, refiriéndose a este oscuro escenario, señala la luz de la oración. Los numerosos conflictos armados en curso preocupan seriamente. Dije que era una tercera guerra mundial a pedazos. Hoy quizás podemos decir total, y los riesgos para las personas y el planeta son cada vez mayores. San Juan Pablo II agradeció a Dios que por la intercesión de María el mundo había sido preservado de la guerra atómica. Por desgracia, debemos seguir rezando por este peligro que debería hacerse conjurado hace tiempo. Por tanto, ya nos está diciendo que ahora, ¿qué es? Tercera Guerra Mundial total. Y recordad las cartas de Illuminati, New World Order. Ya nos lo decían que esa guerra estaría. Y ya sabéis el por qué aparecía allí, ¿no? Si no, mirad las primeras conferencias del Gran Engaño. Entrad en nuestra web y allí podéis verlas. Las palabras del Papa son también una súplica, una exhortación a escuchar el grito de dolor de la tierra y de los que son víctimas de la injusticia. En nombre de Dios, que creó a todos los seres humanos para un destino común de felicidad, estamos llamados hoy a dar testimonio de nuestra esencia fraterna de libertad, justicia, diálogo, encuentro recíproco, amor y paz, evitando alimentar odio, resentimiento, división, violencia y guerra. En nombre del Dios que nos dio el planeta para salvaguardarlo y desarrollarlo, hoy estamos llamados a la conversión ecológica para salvar la casa común y nuestras vidas junto con las de las generaciones futuras, en lugar de aumentar la desigualdad, la explotación y la destrucción. Y ahora me detengo un momento para comentar algo. El Papa va esta misma semana a un lugar, Kazajistán, y allí tiene esa cumbre de religiones a nivel mundial, donde mira por dónde Kirill ha dicho que tararí, que te vi, que él no va, que envía una delegación, y que el único que va a hablar en público de todos esos asistentes, líderes mundiales religiosos, resulta que el único que va a hablar es el Papa. ¿Qué va a decir? Bueno, pues creo que viendo esto ya tendremos una noción de por dónde va el tema, porque tiene que ver también con cuestiones religiosas, ¿eh? No olvides esto. Los que no se someten, para él la lían, y como la lían, deben pasar por su cinturón, sí o sí. Bueno, veremos qué llega a comentar. De eso estamos pendientes, porque ya prácticamente dentro de poco va a hablar el Papa. Y cuando habla el Papa hay que estar atentos porque ya sabéis los mensajitos que va soltando, ¿eh? Aquí nos siguen diciendo, el Papa subraya a continuación que los logros científicos de este siglo deben estar siempre orientados por las exigencias de la fraternidad, de la justicia y de la paz, contribuyendo a resolver los grandes desafíos que la humanidad y su hábitat tienen que enfrentar. Fijaos cómo habla de paz, continuamente. Y cuando digan paz y seguridad, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Pues ya está pasando, y más que pasará. Pero recordad que aún habrá otra ocasión, cuando dirán paz y seguridad ya definitiva, sí, y estará Satanás por aquí, ya haciéndose pasar por Cristo al lado del Papa, en Jerusalén, en ese tercer templo. Y después va a estallar ya todo definitivamente. Pero sigamos con qué nos dicen aquí. El trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos son crímenes contra la humanidad que van de la mano con la pobreza. También se dan en los países desarrollados, en nuestras ciudades. El cuerpo humano, explica el Papa, nunca puede ser, ni en parte ni en su totalidad, objeto de comercio. El pontífice anima a los académicos a trabajar por la verdad, la libertad, el diálogo, la justicia y la paz. Hoy más que nunca la Iglesia Católica es aliada de los científicos que siguen esta inspiración. Qué interesante, ¿eh? Aliada de los científicos. Entre los pliegues de su discurso, Francisco plantea también una pregunta que se entrelaza con la historia. ¿Por qué los papas a partir de 1603 quisieron tener una academia de las ciencias? La Iglesia, observa el pontífice, comparte y promueve la pasión por la investigación científica como expresión del amor a la verdad, por el conocimiento del mundo, del macrocosmos y del microcosmos, de la vida en la estupenda sinfonía de sus formas.
Y ahora me pregunto, por eso debe ser que también son postuladores de la teoría de la evolución, ¿no? Vaya. En la base se encuentra una actitud contemplativa. Existe la tarea, añade finalmente Francisco, de custodiar la creación. Sí, custodiar la creación, Agenda 2030, preparando el gobierno mundial en definitiva que sí o sí, Satanás va a conseguir por un breve tiempo y el Papa por ahí a su lado. Y lo está cociendo a la perfección. Pero eso sí, para conseguirlo, antes deberán liar el caos cada vez más absoluto y el mundo pedirá una solución y el mundo tendrá una solución, aunque falsa, aunque engañadora, pero le van a hacer caso. Y ya sabéis lo que pasará, ¿no? Que todos aquellos que sean pueblo de Dios y no quieran colar con todo este gran engaño, le tocará la persecución. Sí, y para eso es menos de 8 años. Sí, menos de 8 años. Todo se prepara. Y nosotros hemos de seguir mostrando al mundo cómo Satanás está haciendo cumplir su agenda a través del papado y los que mueve con todo ello. Porque nos debemos preparar y avisar al mundo que todo esto no pasa porque sí, ni con una bondad para arreglar el mundo, en verdad, sino que es una estratagema perfecta para hacer caer a la gente, cómo no, a la destrucción definitiva y a pasarse al terreno de Satanás y aceptarlo como si fuera su Dios. Y de hecho es lo que va a ser su Dios, porque no va a ser el Dios en mayúscula del pueblo santo. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.